Bueno, sean todos bienvenidos a este directo con esta preciosura de reina que tenemos aquí rumbo a la Hispanoamericana. Y bueno, nada, sean todos bienvenidos. Aquí recuerden también seguirnos a través de las distintas plataformas digitales que tenemos en Spotify, en el canal de la Cielis, que se llama @soy Daniel Ramos, y por supuesto aquí en Instagram. Daniel. Claro que sí, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Reina Hispanoamericana Puerto Rico 2023, rumbo a la noche final en Bolivia del Reina Hispanoamericana. Así que bienvenida, Ediris Joan. Así mismo es. En realidad, para mí es un placer estar aquí con ustedes y que me den la oportunidad de poder compartir con ustedes y todas las personas que se están conectando ahora mismo. Les agradezco que saquen de su tiempo para que me puedan conocer un poco más, porque sé que no he tenido la oportunidad de poder conversar con todos los misiólogos que están persiguiendo este gran certamen. Así que para mí es un privilegio y un orgullo estar aquí con ustedes. Espero que todo fluya súper bello. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que va a fluir y de primera mano déjame decirte que estás espectacular, estás bellísima el día de hoy. Así que ya te veo, mi amor, dando taconeo, dando unos outfits, dando unos rostros en el Reino Hispanoamericana. Voy a sacar eso al sabor latino por donde sea, así que vamos para allá. Así me gusta, esa es la actitud y vamos con todo. Ediri, ¿qué tal? Cuéntame cómo ha ido tu preparación desde el momento uno que te enteraste de que eras la encargada de dar la cara por tu hermosa isla del encanto, por Dios. Pues bueno, en realidad cuando yo yo recibí la noticia como para el mes de diciembre aproximadamente, cuando decretaron reina en Puerto Rico. Tan pronto me dieron esa gran noticia, yo sentí un orgullo inmenso. Todas las personas que me conocen y que han seguido mi trayectoria en los certámenes de belleza saben el orgullo que es para mí el privilegio poder representar a Puerto Rico a nivel internacional. Esto para mí tiene un peso sumamente grande y estoy trabajando fuertemente para ese gran título, para ver si Dios lo permite y con mi trabajo también poder primera corona a Puerto Rico. Es uno de mis grandes anhelos y la preparación ha sido chévere. No voy a negar, ha sido La, bueno, pero ya la preparación es clave, la preparación es clave y no solamente te va a servir para el Reino Hispanoamericana, sino para la vida. la vida, así mismo es, y eso lo he visto ya. Anteriormente en mi concurso pasado, las herramientas que adquirí en todo ese proceso me han acompañado a lo largo de mi vida y soy otra mujer, otra versión. Así es, sin duda alguna la preparación es clave, mi amor, porque belleza usted lo tiene. Vamos adentro, que es lo que vamos a estar demostrando allá en Reina Así Hispanoamérica, es, 11 de marzo. así es. Así es. ¿Qué tiene Ediris Joan para mostrarles o para ofrecerles a los bolivianos, al reino hispanoamericano? ¿Qué crees tú que te hará destacar en este concurso donde la belleza y la inteligencia, por supuesto, forman parte de las 30 candidatas que van a competir por esa corona? ¿Qué crees tú que te va a diferenciar? Realmente yo me considero una mujer que soy bien optimista y me encanta siempre ver el lado positivo a las cosas. Yo creo que ese optimismo es algo que me destaca demasiado. Soy una mujer que le gusta hacer sentir bien a las personas que tengo a mi alrededor. La calidad humana me distingue demasiado. Lo llevamos en la sangre, los hispanos, los puertorriqueños. Siempre nos destacamos por eso, eso lo llevo conmigo. Como parte de eso también soy una mujer bien sensible. Me encanta siempre conectar con las personas y yo creo que la sensibilidad nos lleva a conectar con ellos y también poderlos inspirar, que también va por ahí lo que es mi propósito de vida, que sé que lo vamos a estar tocando más adelante, pero basado en mi ejemplo, sé que puedo conectar con muchas personas y eso es donde me voy a destacar y va a ser la diferencia de todo, pero se van a dar cuenta poco a poco. Así es, Sí, qué bonito. las reinas de hoy en día, o los fanáticos lo vemos desde ese punto de vista que tú acabas de tocar, el conectar con los fanáticos, el conectar con el público desde lo genuino, y eso se nota. Y ser bien accesible, que yo creo que es una de las cosas que importa mucho en todo esto. Y ser tú ser más auténtico, ser tú siempre, sonreír, positivismo y conectar. Es lo más importante. Sí, es verdad. Hoy en día en el tema de las redes sociales nos han unido como personas, como comunidad.
Y hoy en día las reinas son un poquitico más alcanzables porque antes la podíamos ver como que, wow, esto es inalcanzable, no podemos llegar a ella, no podemos acceder a ella. Y gracias a todo este tema de las plataformas digitales podemos comunicarnos y conocerlos un poquito más. ¿Cómo llevas el tema de las redes sociales? Obviamente hay a quien le gustas, a quien no. Y bueno, ¿cómo manejas este temita? Yo soy creadora, me encanta también. Y yo creo que una de las maneras más importantes para mí específicamente ha sido las redes sociales, la manera que yo puedo conectar. Siempre trato de llevar esos mensajes inspiradores, motivacionales, con un mensaje detrás para poder impactar la vida de otras personas. Pero también considero que para poder impactar tienes que llevar un ejemplo, tienes que ser un ejemplo a seguir. Tienes que tener tu base, tu fundamento, tienes que inspirar a otras personas bajo tu historia. Y eso es lo que yo poco a poco he tratado de realizar en mis redes sociales y siempre trato de llevar lo que son mensajes educativos, que ahí es donde nace mi labor social, plataforma social, Brilla Bonito, que ahí es donde trato siempre de lo que es basado en Brilla Bonito, más bien a lo que es la inclusión entre el hombre y la mujer, es que entendiendo que cada uno por los mismos procesos, pero ahí estamos dándole un pequeño apoyo en cuestión de lo que es la inteligencia emocional, lo que es el autoconocimiento, que yo considero que es un factor clave. Lo que es el autoconocimiento para tú, como yo siempre digo, tú no amas lo que tú no conoces. Tú tienes que conocerte primero a ti para entonces poder amarte, para que también tú te puedas amar y amar a los demás. Eso yo creo que es algo que va conectado a todo. Y Me ahí siempre encanta este proyecto. sí, más adelante van a seguir viendo cositas, está en desarrollo, pero sé que va a crear un impacto a largo plazo bien, bien grande y es lo que quiero llevar realmente. Me encanta este proyecto y me gustaría, o no sé si tienes planes de ganar el Reino Hispanoamericana, por supuesto, continuar con esto o llevar este mensaje para todos los hispanos. Así mismo es, ese es el plan. Realmente yo considero que al ser la próxima reina, que es lo que estamos añorando, estamos soñando y estamos trabajando para eso, claro está, es utilizar la plataforma internacional para así poder ser portavoz de lo que es la inclusión, como también apoyar a lo que son los movimientos de las mujeres. ¿Verdad? Comenzar a trabajar lo que es a través de la empoderamiento. La palabra empoderamiento ya está un poco clichosa, pero realmente es eso, es poder encontrar tu ser más auténtico como mujer y entender las virtudes que tienes, ¿verdad? Lo que es tu fortaleza, lo que es tu empatía, tu confianza, entender todas las capacidades que tienes como mujer para así poder impactar la vida de las demás personas. Eso es algo sumamente importante y es tu arma más poderosa. ¿Qué sazón, no sé, qué saborcito le imprimiría Ediris portándola en su cabeza la corona del reino hispanoamericana? ¿Y qué saborcito traería yo? Claro, bebé. Yo traería todo el sabor puertorriqueño. Yo considero que Puerto Rico, las mujeres puertorriqueñas tienen un increíble lo que traemos en cuestión de ese sabor latino, lo que es la música, el baile, la manera de interactuar con las personas es algo bien importante y creo que es algo que nos destaca. Siempre donde nos paramos, dejamos una huella y yo creo que eso es lo que estamos buscando hacer en este próximo certamen Reina Hispanoamericana. Amén. Yes. ¿Y ya conoces Bolivia o todavía no? Pues he estudiado algo. Claro que hay que estudiar a dónde vamos a ir, claro. No he caído, nunca he ido, pero estoy privilegiada de poder partir para allá este próximo 11 de marzo. Estoy bien consciente de que la gente, los bolivianos, son bien calurosos, le encanta poder conectar con las personas, son sumamente genuinos, son bien tradicionales, muy culturales, y eso es algo que me llama mucho, pero mucho la atención y estoy sumamente ansiosa de poder conectar con ellos y conocer un poquito más de la cultura boliviana, realmente. Ah, así Te vas a es. enamorar de Bolivia y por supuesto de todos los eventos previos que hace Promociones Gloria o el Rey de Hispanoamericana de cara a lo que es la final del Rey de Hispanoamericana. ¿Qué eventos estás esperando con ansias? ¿Qué eventos crees tú donde crees tú que más vas a brillar o ese que te encantaría que llegara pero ya? Bueno, hay muchos eventos que yo sé que Puerto Rico va a brillar en varios, ¿verdad? Con el favor de Dios. Pero yo creo que estoy bien ansiosa para que puedan ver ese traje típico. Ustedes no saben. En este momento se me dio la oportunidad de que fuera alucido, ¿verdad? En cuestión a algo que yo estaba queriendo desde hace mucho tiempo. Yo tenía en mente esa visión
desde hace mucho tiempo y gracias a Dios se me brindó la oportunidad de que ese traje típico fuera de eso en particular. No voy a entrar en detalles, pero sé que les va a encantar. Está hermoso y tiene muchos colores y ya se acabó. No voy a decir más nada. ¿Grande o pequeño? ¿Grande o pequeño? Ay, no lo sé. Pero siempre hay que ir con todo, ¿no? Quédate seca, Celix, quédate seca, no te digo nada. Así me gusta, no des detalles, suficiente. Hay que dejar el gustito así. Así es, que me encanta. Hablando de eso, ¿cómo van las maletas? ¿Cómo van los trajes? ¿Ya están cerradas? ¿Están por cerrar? ¿Cómo va la cosa? No están cerradas. Mm. Estamos ya terminando el proceso. Ya se supone que por lo menos mañana o pasado mañana ya estemos cerrando maleta. Y lo último que sea es encomendarse a Dios, estar tranquilos. Y ya que el trabajo que estuviste trabajando ya anteriormente, ejecute cuando llegues allá a Bolivia. Porque hay que pasarla bien, hay que divertirse en todo este proceso y entender que todo lo que trabajaste lo vas a hacer bien. Confiar en ti, es importante. Así es. Así es. Ediris, ¿tienes algún ritual a la hora de salir al escenario, de ir a la entrevista con el jurado? Hay quienes quizás se meten una estampita de alguna virgen, de algún familiar, algún amuleto, hay quienes rezan, hay quienes lloran, hay quienes hacen flexiones. ¿Qué hace Ediris a la hora de salir al escenario o de enfrentarse a un jurado? Yo siempre espiritual, yo soy bien espiritual y yo siempre le pongo todo en las manos de Dios. Siempre trato de estar tranquilo. Me puedo echar una esquinita, ¿verdad? Me aparto un poco, me cierro mis ojos, me centro, trato de siempre centrar lo que son mis emociones, mis pensamientos y descifrar no, entender cuál es mi propósito detrás de lo que voy a estar haciendo, tenerlo bien presente. Porque yo creo que cuando tú tienes tu propósito claro, tú vas a trabajar tras él. Y con Dios, poniéndole todo en las manos de Dios, que entendiendo que Dios fue el que te puso ahí por algún propósito. Porque todo tiene una razón de ser en esta vida. Y así es. Siempre que voy a hacer algo, en este caso, cuando venga la entrevista de jurado, cuando venga la final, cualquier evento, vamos a orar, vamos a centrarnos y vamos a ejecutar. Que eso es lo que ya vamos a hacer. Yo sé que no nos quieres dar muchos detalles, ¿no? Pero no sé, ¿por dónde quieres enganchar al jurado? No sé, sonriendo así, coquetica, o cómo la cosa, cómo la cosa. Yo soy bien visual, me encanta compartir mi alegría. Pero siendo yo, realmente, yo creo que ahí es donde va a marcar la diferencia. Como dije, cada cual trae lo suyo, pero cada ser humano es especial en sus propias virtudes, cada ser es diferente por su propósito de vida y yo creo que ahí cuando tú lo mencionas y lo dejas ver de todo corazón es donde te vas a marcar la diferencia. Así es, yo siempre digo que cuando una chica va con un personaje montado, eso se nota. Cuando son fingidas, eso se nota. Y no hay cosa más importante que ser totalmente real y transparente tal cual como uno es. Ediris, Puerto Rico es casa de reinas, como muchos otros países, es reconocido mundialmente por ser uno de los powerhouse, por enviar candidatas de peso a los diferentes concursos internacionales. ¿Cómo te sientes de representar a tu país y de tener ese peso encima, no solamente de los que te apoyan, de los puertorriqueños, sino de los fanáticos alrededor del mundo que siempre ven a Puerto Rico con buenos ojos y que por supuesto desean que llegue muy alto? Yo me siento, como les dije, yo estoy sumamente emocionada por esta oportunidad. Me siento bendecida de llevar en mi pecho Puerto Rico. Como dijiste, es la cuna de muchas reinas de belleza. Y sé que tengo un trabajo fuerte, pero me estoy preparando para eso. Sé que voy a darlo. Sé que voy a darlo y yo sé que en Puerto Rico aquí me están apoyando increíblemente y estoy bien agradecida con todas esas personas que siempre mandan esos mensajitos de apoyo, voy a ti, estoy loca de verte, etcétera, trabajando. Pero sí, estamos fuertemente para eso y yo sé que Puerto Rico no lo puede defraudar. Así es, yo estoy seguro de que harán una super mega participación porque lo que estamos viendo es algo que se nota que te lo estás trabajando, se nota tu postura corporal, cómo hablas, cómo te expresas. Yo cuando hago entrevistas me fijo en muchas cosas y eso se nota. Y aparte eres bellísima, Ediri. Ediri, cuéntame una cosa.
a puntito, estás a puntito de irte. Ya hablamos de la maleta, ya hablamos de trajes típicos, pero ahora, si tú pudieras trasladar un plato típico a los bolivianos y llevárselo o preparárselo allá, ¿qué le prepararías? Yo me voy a ir con la tradición navideña, la tradición de Puerto Rico. Eso siempre va a ser arroz con gandules, un pernil asado, el cuerito, los pasteles. Ay, eso sabe riquísimo. Ya me dio hambre. Aquí en Puerto Rico hay unas disyuntivas que si con ketchup o sin ketchup, no sé, pero a mí me gusta con ketchup. No sé si lo hay, pero sí. Pero nada, siempre yo creo que ese plato típico, pero por el ladito, un coquito. Eso es una mezcla y sabe a coco súper, sumamente rico. Y Ay, qué también rico. el postre es otra cosa, sabe sumamente rico. Así que yo creo que yo le debería ese conjunto y lo trasladaría a la tradición navideña de aquí de Puerto Rico. Qué rico, muy buena técnica porque la Y a mí Navidad me dio siempre nos hambre. une. Y Así también. es. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Envíeme para la casa, por favor, de la comida que acaba de hablarnos Ediris, que ya me dio hambre. Tenemos que hacer es que los dos cojan un pasaje, vengan para acá, yo les doy un tour, comemos, si vienen en Navidad, pues mejor. Y ahí Ay, disfrutamos. Y lo bueno es que hace frito, pero es un frito rico, pero podemos ir a la playa también. a mí no me lo diga dos veces, mi amor, porque yo soy pata caliente. Por todo Puerto Rico disfrutamos de todo, de las playas, los llevo a a los mejores restaurantes, porque la comida de aquí de Puerto Rico es increíble. Así Mira que que vamos, tengo, mira que tengo una muy buena amiga allá y un ¿sí? buen amigo allá. Pues Así nos es, así que mira, me Ediris, encanta. ¿de qué forma crees tú que el Reino Hispanoamericana nos une a todos nosotros como hispanos? ¿Qué crees tú que hace el Reino Hispanoamericana para que este concurso, por supuesto, deje un mensaje anualmente? Pero a mí, Panamericana, desde que me presentaron la oportunidad, yo dije, yo me identifico con ese concurso. La diversidad cultural es inmensa. O sea, hay mucha diversidad cultural y que nos juntemos cada una de nosotras mostrando lo que somos cada una en esencia y mostrando nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y eso es una de las cosas que también yo estoy sumamente emocionada por conocer a cada una de las chicas, que cada una de nosotras podamos compartir las tradiciones de cada uno de nosotros, los acentos. Eso yo creo que es algo que a mí me fascina mucho. Yo soy de las personas que yo me adapto mucho a los acentos, que quizás, no lo sé, voy a tratar de que no, pero se me pueden pegar los acentos, realmente. Y bien, colombianos, venezolanos, mexicanos, me salen, en serio, pero vamos a verlo ahí. Ay, 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 a mí me cuesta. Yo llevo 6 años viviendo en España y no puedo. No puedo. Pero A mí bueno, también. Vamos a pero ver. bueno, es cuestión de personalidad. De ser tú la ganadora del Reina Hispanoamericana, ¿cómo te gustaría ser recordada? Ser recordada. Recordada. Desde el día uno, desde que me les dije, yo voy a ser una mujer que va a transmitir, yo considero que transmitir paz, transmitir alegría, lo que es poder conectar con las personas, solamente siendo yo espontánea, porque soy sumamente espontánea. De vez en cuando salen unas cositas por ahí y te dices, ¿qué pasó? Pero soy espontánea y creo que eso es lo que me va a destacar y lo que quiero transmitir con las personas. Además de lo que es mi personalidad, también mi propósito de vida. Yo siempre tengo un lema que es vivir para inspirar. Eso para mí es sumamente especial. Como les dije, yo considero que cuando tú vienes a este mundo, tú tienes un propósito y mi propósito es ese, vivir bajo el ejemplo de otras personas, poder inspirarme bajo las historias de superación. Yo creo que es una de las cosas que más me inspira, poder escuchar a otras personas con sus historias de superación, poder adquirir herramientas que esas personas en su momento de su circunstancia hicieron, que cómo hicieron para recurrir, para buscar ayuda. Y ahí entonces donde se baja lo que es poder inspirar a otras personas bajo tu historia. Definitivamente es algo que vamos por ahí. Puerto Hablando Rico de va fuerte. inspiración, Ujú. quisiera saber qué reina puertorriqueña la sigues como ejemplo. La mía, realmente, Quiñones. Tenis De- Quiñones, De- un modelo a seguir.
Una mujer que se ha destacado en distintas facetas, ha sido actriz, ha sido directora de certámenes de belleza, ha sido una mujer emprendedora, es una mujer con una voz que la utiliza con un buen propósito para poder impactar la vida de muchas otras mujeres. Y también creo que me veo un poco en ella en manera de ser su temple, su paz y su esencia, como que eso lo transmite. Y realmente es una mujer que sigo desde hace mucho tiempo y me inspira todos los días. Cada vez la veo yo digo, vamos por ahí, Denise. Qué bella, preciosa Denise, así es. Sí, mismo. Ediris, ya casi para finalizar, queremos hacer este reto que siempre realizamos, que es preguntas cortas para respuestas cortas y rápidas. Así que vamos a iniciar con la primera. Si tuvieras si tuvieras un superpoder, ¿cuál serías? Leer mentes. ¡Qué Me encanta. peligroso! ¡Qué peligroso! ¿Tu Me color encanta. favorito? Es ¿Tu un buen color talento. favorito? El color favorito, amarillo. Descríbete en una palabra. Virtuosa. ¿Rubios o morenos? Morenos. Mm. Tu bebida favorita. Bebida. El agua. Se ha tornado mi bebida favorita. No, la piña colada de aquí me encanta. ¿Tu película favorita? Película favorita, Avatar. ¡Ay, qué linda! Lo que más te gusta de tu cuerpo. Mis ojos. ¿Y lo que no? Secreto. Ay, Dios mío. Ahí, creo que sé, pero no se los puedo decir porque si no van a estar después bien pendientes. Y no, Secreto. Siguiente. Playa o montaña. playa. Es Taco. difícil, Puerto Rico, pero la playa me llama. Estoy cerquita de la costa. Así que Ah, mira. ¿Tacones o zapatos deportivos? zapatos deportivos. Pero si les confieso algo, closet solamente hay un par de tenis y lo demás son tacos. Ya está. Entonces eres la reina de los tacones. Me encanta. Bueno, muchas gracias, Ediris, por acceder a esta entrevista. Nos encantó conocerte un poquito más, nos encantó conversar contigo y, por supuesto, conozcan más de Reina Hispanoamericana Puerto Rico y lo que tiene para dar en este Reina Hispanoamericana. Recuerden que esta entrevista va a estar publicada en YouTube, en Spotify y aquí en Instagram. Jesús. Así es, muchísimas gracias, Reina, a ti y a a todos estos seguidores maravillosos que te están dejando muchísimos deseos a ti, que apoyen a su reina. Me encanta que te sigan, que te manden mensajitos de amor. A tu organización, muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de conocerte y los esperamos aquí con los brazos abiertos y te deseo muchísima suerte en este evento y ojalá que seas tú la portadora de la primera corona para Puerto Rico. Besos, Reina. Mando un beso nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Me encantó conversar con ustedes. Agradezco a todas las personas que se conectaron en este ratito para poder seguir conociéndome y siguen esperando muchas cosas de Direct por ahí. Por ahí vamos. Ese próximo 11 de marzo, Puerto Bolivia. Les mando un beso y Así me gusta. Gracias a todos y nos vemos en una próxima entrevista. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.